¿Qué onda, Chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villa por acá en este jueves. Nos acercamos ya al regreso de Chivas al Estadio Akron cuando enfrenta a los Bravos de Juárez en la fecha 5. Y hay buenas noticias, hay buenas novedades respecto de 5 elementos juveniles de Chivas que han sido renovados, entre ellos Hugo Camberos. Vamos a platicar de cómo está el panorama y las implicaciones que tiene para cada uno de estos 5 elementos que ya tuvieron y que ya firmaron la renovación de contrato con el rebaño sagrado. También vamos a platicar del árbitro para el partido del sábado, y es que los arbitrajes en la Liga MX, en el caso del Guadalajara, en cada uno de los partidos ha habido ciertas polémicas, y ahora Marco Antonio Ortiz, el famoso Gato Ortiz, será el que se encuentre en la cancha del Estadio Akron para impartir justicia en el partido contra los Bravos de Juárez. Y finalmente vamos a revisar esta declaración que realizó Ricardo Peláez, exdirector deportivo de Chivas, respecto de JJ Macías. Lo calificó como un futbolista arrogante. Ya vamos a checar la declaración de Ricardo Peláez. Pero bueno, vamos a arrancar con esta noticia que apenas surgió en la tarde de este jueves. Chivas hizo el anuncio oficial de la renovación de 5 elementos: Hugo Camberos, Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez y el guardameta el Dragón García. Lo hicieron con esa fotografía, acompañados por el director deportivo Javier Mier. Ya les habíamos estado contando desde ayer que hubo una reunión entre Hugo Camberos, Matías Bunge, que es su representante, y la dirigencia de Chivas para finalizar los flecos definitivos del nuevo contrato de Camberos con el Guadalajara. ¿Y por qué es importante esta situación? Porque si no había una renovación de contrato, existía el riesgo de que Camberos se pudiera ir gratis de la institución. Situación que al firmarse esta renovación queda muy en claro que siempre la intención de Hugo fue dejar la posibilidad de que Chivas recuperara económicamente algo importante en caso de que llegue a una oferta europea, que Guadalajara obtuviera un beneficio económico, el cual podría no haber llegado en caso de que esta renovación no sucediera. Finalmente se da el acuerdo entre Camberos y Chivas. Camberos queda conforme con las cláusulas que le pusieron para una posible venta al fútbol de Europa, y de esta manera el rebaño sagrado le da esta posibilidad, ¿no?, de que haya una cláusula interesante para el mercado europeo, y le ofrece un contrato importante en el tema pues salarial, ¿no? Porque ya es un futbolista de primer equipo y él tenía un contrato de futbolista del Tapatío. Entonces, bueno, pues hay evidentemente beneficios para ambas partes, por eso se llega a este arreglo. Y ahora, esto de la renovación de Camberos no significa que ya esté asegurada su permanencia con Chivas para este semestre. Lo que garantiza es que no se vaya gratis, lo cual pues es una buena noticia para los intereses del club, los intereses económicos, por supuesto. No garantiza su permanencia porque todavía el mercado en Europa está abierto y faltan por lo menos unas 3 semanas para que esto se cierre, por lo cual habría tiempo suficiente para que el representante de Camberos, Matías Bunge, que fue el mismo que se llevó a Mateo Chávez al AZ Alkmaar, presente una oferta del fútbol de Europa a Chivas por Hugo Camberos, que ya esté dentro del marco legal del nuevo contrato, es decir, que Chivas pudiera tener un beneficio económico importante de esa negociación en caso de que se llegue esa oferta. Insistir, no garantiza la permanencia, pero tampoco estamos diciendo que ya se vaya a ir, ¿no? Habrá que ir viendo cómo se va desarrollando el tema durante estas semanas y si es que llega esa oferta del fútbol de Europa, pero ya será bajo un marco legal y contractual que beneficie a ambas partes, y eso ya quedó plasmado en la renovación. En el caso de los demás, de Teun Wilke, por ejemplo, centro delantero que está, ¿no?, luchando por minutos con la Hormiga González, con Alan Pulido. Javier Hernández todavía le falta un rato para poder recuperarse. No lo ha usado tanto Milito, pero es un delantero que tiene, me parece, unas condiciones diferentes a los demás por el tema de la complexión física, por ejemplo. No es un delantero que no se tiene en un perfil muy comúnmente en el fútbol mexicano. Entonces Teun Wilke también ha sido renovado. Otro de los que mucho se había hablado en las últimas semanas de su futuro, qué va a pasar, Yael Padilla, ¿no? Yael Padilla,
que también es otro de los elementos que no ha tenido tanta participación con Chivas. Incluso Milito en algún momento lo envió a jugar con las sub-21. Entonces, Yael también ha renovado su contrato con el Guadalajara y ojalá que pueda recobrar protagonismo. Es un elemento que seleccionado sub-20 que posiblemente o muy seguramente estará en el Campeonato Mundial sub-20 que se realizará este año. Entonces, ahí está también la renovación de Yael Padilla. Miguel Gómez, lateral, que en el proceso con Gerardo Espinosa al final del torneo pasado estuvo teniendo mucha participación. Fue el que, digamos, de cierta manera, con Espinosa ocupó el puesto titular en lugar de Alan Mozo, y Miguel puede desempeñarse como lateral derecho e incluso Milito lo ha utilizado también como una alternativa del lateral izquierdo, un elemento también muy interesante, y Miguel Gómez ha sido renovado. Y el Dragón García, ahí está Eduardo García, que en esta posibilidad con Milito viene siendo el tercer guardameta, porque en la pretemporada usó a Oscar Wally, cuando arrancó el torneo y regresó el Tala Rangel de selección mexicana, empezó a usar más al Tala Rangel. Entonces, realmente el Dragón, pues ahí ha estado en el tercer peldaño dentro de los guardametas de Chivas. Digamos que perdió o bajó un escalón con respecto al semestre anterior, porque el semestre pasado el Dragón era el suplente del Tala Rangel. Oscar Wally también es cierto que traía una lesión por ahí, pero en algún momento dado jugó el Dragón García en lugar de Wally, así que también ya está renovado. Buenas noticias, me parece, en este sentido de blindar de cierta manera a los jugadores con potencial jóvenes que tiene el Guadalajara. Así que, pues muy bien. La verdad es que cuando las cosas a nivel dirigencial se hacen bien, también se mencionan, y me parece que estas 5, un acierto. Insisto en el tema de Camberos. No es que ya esté garantizada su permanencia, pero de cierta manera Chivas, si es que se va, obtendrá un beneficio económico que no hubiera tenido si es que no se llegaba a una renovación o no se llegaba a un acuerdo y se pudiera haber ido gratis, cosa que no sucederá, muchachos. Así que bueno, vámonos con el asunto del árbitro para el partido de este sábado entre Guadalajara y los Bravos de Juárez. Será Marco Antonio Ortiz, el Gato Ortiz. ¿Y cómo le ha ido a Chivas bajo la impartición de justicia del Gato Ortiz? No es un árbitro que comúnmente se lo designen a los partidos del Guadalajara. De hecho, este es el primer partido en el 2025 que está el Gato Ortiz con Chivas. El último había sido en noviembre del 2024, un empate 0-0 contra los Pumas de la Universidad en el Estadio Akron. Y antes de ese partido nos tenemos que remontar a abril del 2024, prácticamente hace año y medio, cuando Chivas le ganó al Atlas 1-0 en la última jornada de aquel torneo de clausura 2024. Entonces, en los últimos 2 partidos, empate 0-0 y Guadalajara le ganó a los rojinegros del Atlas. Si no me equivoco, fue con un golazo de Roberto El Piojo Alvarado en la última jornada. Así que en este tema del arbitraje, los 3 partidos de Chivas en la liga se han visto envueltos por diferentes circunstancias arbitrales. En el primer partido contra León, el penalti que le marcan en contra al Guadalajara y que termina siendo la diferencia, y la jugada que hay sobre Hugo Camberos que no se marcó como infracción, que no se marcó como penal, que era una infracción clarísima para Chivas, y Guadalajara perdió ese partido con el arbitraje en la jornada 1. Después, en la jornada 2, que fue el primer partido de Chivas, ¿no? Contra León. Después fue el compromiso ante el Atlético de San Luis, donde también a Chivas se le marca un penal en contra, que ese me parece es clarísimo, ese penalti de Eric Gutiérrez, desde mi punto de vista, bien marcado. Y en el tercer partido viene el penal de Daniel Aguirre sobre el delantero de Santos, que termina siendo también definitivo para la victoria lagunera de 1-0. Entonces, los partidos de Chivas han estado rodeados de cierta manera por esta polémica de los arbitrajes. Ojalá que Marco Antonio Ortiz no tenga situaciones polémicas, que siempre hay en los partidos, la verdad es que siempre se puede presentar, pero que sea justo para los dos, ¿no? Que tenga un arbitraje justo para Guadalajara y para Juárez, y que gane el mejor por lo que hayan hecho en el terreno de juego. Muchachos, y finalmente vamos a escuchar las declaraciones del exdirector deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, respecto de JJ Macías, que todo apunta volverá al fútbol mexicano con los Pumas de la Universidad. Es un jugador sin duda que tiene calidad, sin duda tiene gol, tiene poco sacrificio. O sea, en el plano defensivo se pierde la pelota, no te hace mucho. ¿Y en los entrenamientos tiene sacrificio? Más o menos, pero es un jugador que tiene gol, eso es indiscutible, tiene calidad, tiene capacidad para hacer goles.
Después se dan un cúmulo de lesiones importantes de ligamento cruzado, dos veces creo, o hasta 3, no me acuerdo, pero 2 continuas, y después poca participación y todo lo que ya sabemos que ha pasado recientemente. ¿Es arrogante, es especial? Sí es especial, es un jugador diferente, difícil de gestionar, pero sin duda tiene calidad y capacidad. Eso no lo podemos poner a prueba. Si es arrogante, sí lo es. Él se cree más de lo que ha podido mostrar en el fútbol. Y eso es bueno, también bien canalizado es bueno. Pero creo que lo que pintaba para ser un grandísimo jugador se ha quedado corto por las lesiones, por lo mismo, por soberbia, por lo que sea. Yo creo que él debe haber madurado más, aterrizado mucho más en el tema mental y valorado más lo que es su carrera hoy nuevamente en un equipo importante como Pumas, valorar realmente lo que significa y tratar de regresar de la mejor forma. Bueno, pues ahí tienen las declaraciones de Ricardo Peláez. Muchachos, la información que tenemos hasta este momento del jueves. Cualquier novedad, ya lo saben, nos volvemos a conectar. Este viernes Chivas tendrá el último entrenamiento antes de ya encarar a los Bravos de Juárez el próximo sábado. Estaremos en contacto y cualquier cosa, nos conectamos por acá.